¿Alguna vez te has imaginado cómo sería escapar de algo que todos creen que es inevitable? La muerte es una certeza para todos los seres humanos, pero existen relatos extraordinarios en la Biblia que desafían esa regla. Hoy nos sumergiremos en un tema fascinante, las historias de 3 personas que jamás pasaron por la muerte. Así es. Mientras la mayoría encara la muerte como un paso obligatorio en la vida, la Biblia nos presenta 3 figuras notables que fueron llevadas directamente al cielo sin experimentar jamás el final mortal. Prepárate para descubrir estas historias sorprendentes y reflexionar sobre los misterios que ellas nos revelan. El primer personaje de este viaje es Enoc. Desde el principio, su historia se destaca por su peculiaridad y devoción. Viviendo antes del diluvio, en una era marcada por la corrupción y el pecado desenfrenados, Enoc eligió un camino diferente. Mientras la humanidad se distanciaba cada vez más de Dios, él buscaba una relación profunda y significativa con el Creador. Esa decisión no fue solo notable, sino transformadora, tanto para él como para aquellos a su alrededor. La Biblia nos cuenta en Génesis 5:24, Enoc caminó con Dios y desapareció, porque Dios lo llevó consigo. Este pequeño versículo revela una relación única, un caminar constante e íntimo con Dios. A diferencia de sus contemporáneos, Enoc vivió en armonía con los principios divinos y su vida reflejó esa comunión. Él era de la 7ª generación desde Adán, descendiente de Set, y fue el padre de Matusalén, el hombre con la vida más larga registrada en la Biblia. Pero, ¿qué hizo a Enoc tan especial? Su conexión con Dios no se basaba en rituales o formalidades, sino en una comunión genuina y continua. Enoc buscaba la guía divina diariamente, alineando sus elecciones a la voluntad de Dios. Esa relación tan cercana resultó en un evento sin precedentes. Enoc fue llevado al cielo vivo, sin pasar por la muerte. Aunque el relato bíblico sobre Enoc es breve, otros textos antiguos, como el libro de Enoc, traen más detalles sobre su vida. Este libro describe visiones celestiales, encuentros con ángeles y viajes espirituales que él habría realizado. A pesar de que no se considera un texto canónico, el libro de Enoc influyó profundamente en las tradiciones judías y cristianas primitivas, ampliando nuestra comprensión sobre su jornada espiritual. La historia de Enoc nos enseña que, incluso en tiempos de oscuridad y corrupción, es posible transitar un camino de fidelidad a Dios. Su ascensión es vista como un símbolo de esperanza para los creyentes, un atisbo de lo que está reservado a aquellos que permanecen firmes en la fe. Ahora avancemos en la línea del tiempo bíblico para conocer otra figura impresionante, el profeta Elías. Si Enoc simboliza la comunión íntima con Dios, Elías representa la valentía y la determinación al defender la verdad divina. Él vivió en un periodo de gran turbulencia en Israel durante el reinado de Acab y su esposa Jezabel. Esta pareja real no solo abandonó los caminos de Dios, sino que además promovió la adoración de Baal, sumergiendo a la nación en la idolatría. Elías surgió como un profeta intrépido, confrontando directamente al rey Acab y a sus falsos dioses. Su ministerio estuvo repleto de milagros y manifestaciones del poder divino que demostraron la superioridad de Yahvé sobre cualquier otro dios. Uno de los momentos más destacados de su vida fue el enfrentamiento en el Monte Carmelo, descrito en 1 Reyes 18. En este evento, Elías desafió a 450 profetas de Baal a invocar fuego del cielo para consumir un sacrificio. Mientras sus adversarios fracasaban, Elías oró a Dios, y un fuego poderoso descendió, consumiendo no solo el sacrificio, sino también el altar y el agua a su alrededor. Este milagro restauró la fe del pueblo en Yahvé
y reafirmó el papel de Elías como su profeta. Otro episodio notable fue la sequía que Elías pronosticó y que duró 3 años y medio. Durante ese período, él fue sustentado por medios milagrosos, primero por cuervos que le llevaban comida y luego por una viuda en Sarepta, cuyo poco alimento fue multiplicado. Estos eventos no solo demostraron la provisión divina, sino que también reforzaron la misión de Elías como instrumento de Dios. El punto culminante de la vida de Elías fue su ascensión al cielo. Según 2 Reyes 2, Elías sabía que su tiempo en la tierra estaba llegando a su fin. Viajó a varias ciudades acompañado por Eliseo, su discípulo, y en cada lugar los profetas locales confirmaban que Dios lo llevaría pronto. Al llegar al río Jordán, Elías usó su manto para dividir las aguas y cruzó junto con Eliseo. Luego, mientras caminaban y conversaban, apareció una carroza de fuego tirada por caballos de fuego, separándolos, y Elías fue llevado al cielo en un torbellino. Este impresionante evento no solo marcó el fin de su misión terrenal, sino que también simbolizó la aprobación divina de su vida y ministerio. La ascensión de Elías es a menudo vista como un presagio del rapto, una esperanza para los creyentes de que la fidelidad a Dios será recompensada de formas extraordinarias. Además, destaca la importancia de vivir con valentía y convicción, incluso ante desafíos y oposición. Con Enoc y Elías vemos 2 ejemplos claros de vidas que trascendieron los límites de la mortalidad mediante una conexión profunda con Dios. Sin embargo, hay una figura enigmática que merece nuestra atención: Melquisedec. A diferencia de los otros 2, Melquisedec no es descrito como alguien que fue llevado al cielo, pero su ausencia de genealogía y sus características únicas lo convierten en un misterio intrigante. Melquisedec es una figura fascinante mencionada en la Biblia, cuya identidad y papel desafían las explicaciones convencionales. Él aparece por primera y única vez en Génesis 14, cuando Abraham regresa victorioso de una batalla contra reyes que habían capturado a su sobrino Lot. Melquisedec, identificado como rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, se encuentra con Abraham y lo bendice, ofreciéndole pan y vino como símbolo de comunión y victoria. El encuentro entre Abraham y Melquisedec es breve, pero está cargado de significado espiritual. Abraham, reconociendo la autoridad de Melquisedec, le ofrece un diezmo de todo lo que poseía. Este gesto subraya el papel singular de Melquisedec como sacerdote y líder espiritual. Curiosamente, no se le describe como perteneciente a la descendencia levítica, ya que esa tribu se formaría solo generaciones más tarde. En cambio, su posición como sacerdote parece ser atribuida directamente por Dios, sin depender de una genealogía o descendencia. El misterio que envuelve a Melquisedec se amplifica en Hebreos 7:3, donde se le describe como sin padre, sin madre, sin genealogía, no teniendo principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Estas palabras han suscitado debates entre estudiosos y teólogos a lo largo de los siglos. ¿Fue Melquisedec una figura histórica, una preencarnación de Cristo, o tal vez un símbolo de un sacerdocio eterno que apunta directamente a Jesús? Independientemente de su identidad exacta, Melquisedec desempeña un papel crucial en la teología cristiana. Él prefigura a Cristo como el sumo sacerdote eterno, descrito en Hebreos 5:10 como sacerdote según el orden de Melquisedec. A diferencia de los sacerdotes levíticos, cuyo oficio estaba limitado por su mortalidad, Jesús, al igual que Melquisedec, posee un sacerdocio perpetuo, ofreciendo una mediación constante entre Dios y la humanidad. Otro punto notable sobre Melquisedec es su asociación con Salem, que muchos creen que es una referencia a Jerusalén.
como rey de Salem, encarna los roles de gobernante y sacerdote, algo raro y significativo en la tradición bíblica. Esa combinación de liderazgo político y espiritual refuerza su carácter único y lo vincula directamente con el papel de Cristo como Rey de Reyes y Sumo Sacerdote. Pero ¿por qué es tan importante Melquisedec en un estudio sobre personas que trascendieron los límites de la mortalidad? Aunque no se menciona explícitamente que fue llevado al cielo, su ausencia de genealogía y la falta de mención a la muerte sugieren un carácter eterno y trascendental. Él se convierte en un símbolo poderoso de un sacerdocio que no está limitado por el tiempo ni por la muerte, reflejando la naturaleza eterna de la obra de Dios. Al reflexionar sobre las historias de Enoc, Elías y Melquisedec, somos invitados a considerar los diferentes aspectos de la vida espiritual que representan. Enoc nos enseña la importancia de una comunión íntima y constante con Dios. Elías nos inspira a vivir con coraje y convicción, enfrentando los desafíos con una fe inquebrantable. Melquisedec, por su parte, nos señala la supremacía de Cristo como nuestro mediador eterno, alguien que intercede continuamente por nosotros ante el Padre. Estas narrativas también plantean preguntas profundas sobre la naturaleza de la mortalidad y la inmortalidad. La experiencia de Enoc y Elías demuestra que la muerte no es un destino inevitable para aquellos que viven en comunión con Dios. En tanto, Melquisedec, con su figura enigmática, nos desafía a contemplar la eternidad y el papel del liderazgo espiritual en nuestra jornada de fe. Además, estos personajes bíblicos nos invitan a reflexionar sobre cómo vivimos nuestras propias vidas. ¿Estamos caminando con Dios como Enoc, procurando agradarle en cada decisión? ¿Tenemos el coraje de Elías, que permaneció fiel aún frente a una oposición feroz? ¿Reconocemos la constante intercesión de Cristo, nuestro sumo sacerdote eterno, como lo ejemplifica Melquisedec? Estas preguntas nos ayudan a alinear nuestras vidas con los valores espirituales presentados por estas notables figuras. La relevancia de estas historias trasciende el contexto bíblico. Ellas tocan un deseo universal, la búsqueda de la trascendencia y la inmortalidad. Culturas alrededor del mundo presentan mitos y leyendas sobre seres inmortales, como los 8 inmortales de la mitología china o el mito griego de Títono, que recibió la vida eterna pero no la juventud eterna. Estas narrativas reflejan el anhelo humano de superar los límites de la mortalidad y de alcanzar algo eterno. Incluso en el contexto moderno, esa búsqueda continúa intrigándonos. La ciencia y la tecnología exploran a menudo formas de prolongar la vida, mientras que la espiritualidad busca entender qué ocurre más allá de la muerte. Las historias de Enoc, Elías y Melquisedec nos recuerdan que la verdadera trascendencia no se encuentra únicamente en evitar la muerte, sino en vivir una vida que agrade a Dios y refleje sus propósitos eternos. Estas historias también ofrecen un sentimiento de esperanza. Nos muestran que Dios no solo conoce nuestras luchas y desafíos, sino que además ofrece un camino para superarlos. Ya sea caminando fielmente con Él como Enoc, enfrentando batallas espirituales como Elías, o reconociendo su liderazgo y mediación como Melquisedec, estamos llamados a vivir de manera que refleje nuestra fe y confianza en su plan. La aplicación práctica de estas lecciones es clara. Debemos buscar una relación profunda y constante con Dios, priorizando la oración, la lectura de las Escrituras y la obediencia a su voluntad. Debemos ser valientes en nuestra fe, sin temer los desafíos que puedan surgir, confiando en que Dios está con nosotros en todas las circunstancias. Y debemos reconocer que, a través de Cristo, tenemos un mediador eterno, alguien que intercede por nosotros y nos conduce a una relación más cercana con Dios. Al concluir este fragmento,
Es importante destacar que las historias de Enoc, Elías y Melquisedec no son solo narraciones acerca de escapar de la muerte. Son poderosos recordatorios de lo que significa vivir en comunión con Dios, con coraje, fe y reconocimiento de su liderazgo. Nos desafían a reflexionar sobre nuestras propias vidas y a considerar cómo podemos seguir esos ejemplos en nuestra jornada espiritual. Al volver a visitar estas extraordinarias narrativas, llegamos a un punto central. La conexión con Dios es la llave para trascender los límites de la mortalidad y encontrar un significado eterno. La vida de Enoc ejemplifica el impacto transformador de una relación constante con el Creador. Él no solo caminó con Dios, sino que toda su existencia fue moldeada por esa íntima comunión. Este tipo de relación exige algo más que simples rituales. Requiere un corazón entregado y dispuesto a buscar a Dios en cada circunstancia. La lección de Enoc es clara. Nuestras elecciones espirituales pueden separarnos de la oscuridad que nos rodea. Incluso en un mundo marcado por la corrupción, él demostró que es posible permanecer fiel y por ello fue llevado a estar con Dios sin experimentar la muerte. Esta historia no solo inspira, sino que también nos desafía a buscar un nivel más profundo de entrega espiritual. Mientras Enoc nos enseña acerca de la comunión, Elías nos inspira con su valentía. Él vivió en una era de idolatría y desobediencia, pero se mantuvo firme en su misión de devolver al pueblo de Israel a Dios. Elías enfrentó peligros y oposiciones, pero nunca retrocedió. Su vida fue un testimonio de que Dios honra a aquellos que permanecen fieles, incluso en medio de las adversidades. La ascensión de Elías en una carroza de fuego es un recordatorio poderoso de que Dios está presente en nuestras batallas y que la fidelidad a Él trae recompensas que van más allá de lo que podemos imaginar. Su historia nos desafía a enfrentar los retos con la misma determinación, confiando en que Dios está al mando, sin importar las circunstancias. Por otro lado, Melquisedec nos invita a reflexionar sobre el papel de Cristo en nuestras vidas. Él es un anticipo del sacerdocio eterno de Jesús, un mediador entre Dios y la humanidad. Esta figura misteriosa nos recuerda que el liderazgo espiritual no se define por títulos o linajes, sino por la conexión con Dios y la fidelidad a sus propósitos. La obra de Cristo, al igual que el sacerdocio de Melquisedec, no tiene principio ni fin. Es eterno, abarcando todas las eras y conectando a los creyentes con el plan divino. Reconocer esto nos ayuda a fortalecer nuestra fe y a recordar que, independientemente de nuestras fallas o limitaciones, tenemos a un mediador que intercede por nosotros de manera continua. Estas historias, analizadas en conjunto, destacan tres pilares fundamentales de la vida espiritual: comunión, valentía y confianza en el plan eterno de Dios. Nos desafían a examinar nuestras vidas y a considerar cómo estamos viviendo nuestra fe. ¿Estamos dedicando tiempo para caminar con Dios, como Enoc? ¿Tenemos la determinación de Elías para enfrentar los desafíos y proclamar la verdad divina? ¿Reconocemos la constante mediación de Cristo en nuestras vidas, como lo ejemplifica Melquisedec? La reflexión sobre estas preguntas nos ayuda a alinear nuestras vidas con los valores eternos presentados por estas figuras bíblicas. Más que eso, nos muestran que la vida espiritual no es algo distante o inalcanzable. Es un camino que comienza con pequeños pasos diarios, ya sea en la oración, el estudio de las Escrituras o en actos de obediencia y servicio. Por lo tanto, al considerar estas historias, que podamos comprometernos a buscar una vida más alineada con los propósitos de Dios,
Que encontremos en Enoc la inspiración para caminar con Dios, en Elías la fuerza para mantenernos firmes en la fe y en Melquisedec la confianza en el sacerdocio eterno de Cristo. Si te pareció este video inspirador, no olvides darle me gusta, compartirlo con tus amigos y suscribirte a nuestro canal. Queremos saber tu opinión. ¿Cuál de estas historias te impactó más? Deja tu comentario abajo y comparte tus reflexiones. Hasta el próximo video y que Dios bendiga tu camino espiritual.